Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 19 de junio de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Respecto al mercado local, hay dos hechos relevantes que comentar. El primero, la decisión de mantener la tasa de política monetaria en el 5%, tomada por el Banco Central en su última reunión de política monetaria, efectuada el día martes. Analizando esta decisión desde el punto de vista de estrategias de inversión, podemos destacar que en el comunicado de política monetaria lo más relevante es que, de concretarse el escenario central del informe de política monetaria de junio, en los próximos trimestres la tasa de política monetaria irá aproximándose a su rango de valores neutrales, esto es acercándose al 4%. Por supuesto, los movimientos se evaluarán teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Factor relevante a favor de estrategias de inversión en el mercado local, tanto en renta fija como en renta variable. Recordemos que al caer la tasa de política monetaria fomenta también caídas en las tasas de descuento, que como su nombre lo dice, descuentan el valor de papeles de renta fija y renta variable, generando esta caída de tasas un aumento en su valor de mercado, siendo también un factor positivo para la economía, dado que disminuye el precio del dinero, aumenta el consumo de las personas, los márgenes de las empresas y por ende el valor de sus acciones en el tiempo. Esta decisión claramente fortalece nuestra estrategia de inversión en mercado local. Ayer el Banco Central publica un nuevo informe de política monetaria, el cual no muestra grandes cambios en las proyecciones. Se espera que a diciembre de 2025 la inflación anualizada termine en el 3.7% y que a mediados de 2026 la inflación converja a la meta, esto es al 3% anual. Noticias positivas, aunque no tan relevantes en términos de proyecciones de crecimiento, desde el rango anterior mostrado en el informe de política monetaria del mes de marzo, en que se situaba el crecimiento esperado 2025 en Chile entre el 1.75 al 2.75%, aumenta el piso de ese rango, ubicando el crecimiento estimado para Chile durante 2025 entre el 2 al 2.75%, muy por debajo del potencial de crecimiento que en años anteriores mostraba nuestra economía. Respecto a la tasa de política monetaria, el corredor de esta muestra un espacio bastante significativo para caer, ubicándose en la parte inferior de este corredor en el 3%. Recordemos que la tasa de política monetaria se mantuvo en el 5%. Factor positivo, como decíamos, para estrategias de inversión en el mercado local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tuvimos reunión de la Reserva Federal en la cual la tasa de política monetaria se mantuvo en el rango actual, en línea con las expectativas del mercado, entre el 4.25 al 4.5%. La Reserva Federal también publicó proyecciones de las principales variables macroeconómicas, en las cuales tenemos algunos cambios para el año 2025. En primera instancia, se disminuye la proyección de crecimiento del 1.7 al 1.4% para 2025. Aumenta levemente las expectativas de tasa de desempleo del 4.4 al 4.5% y aumenta también las proyecciones de inflación total del 2.7 al 3% y subyacente del 2.8 al 3.1%. Lo positivo es que respecto a las proyecciones de tasa de política monetaria se mantienen en el 3.9%, por ende durante este año debiésemos tener por lo menos entre 1 a 2 recortes de tasa por parte de la Reserva Federal, factor, como decíamos, alcista para bonos y acciones y que fortalece nuestra estrategia de inversión en el mercado norteamericano. En la acostumbrada conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advirtió que el impacto de la agenda arancelaria de Donald Trump aún no se ve reflejado totalmente en la economía y que podría conducir a un aumento significativo en el crecimiento de los precios. También tanto el Banco Central de Chile como la Reserva Federal advierten acerca del aumento de la incertidumbre producto de los conflictos geopolíticos, pero en general, en conclusión, el escenario planteado tanto por el Banco Central de Chile como por la Reserva Federal es un escenario a favor de nuestras estrategias de inversión, sobre todo viendo el esquema de puntos de las proyecciones de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que son claramente bajistas para el año 2026 y 2027. Revisamos el mercado, comenzando por dólar peso, en una semana principalmente alcista para las cotizaciones del dólar, comenzando la semana en 935, tocando mínimos el día lunes en 932, y luego toma el dólar una fuerza alcista que lo mantiene cotizando hoy en máximos de la semana en 949,40, ante una eventual ruptura de la resistencia o techo del canal actual en 950 podríamos ver eventualmente alguna presión extra para dólar peso a buscar 962
entendiendo que los fundamentales de largo plazo son bajistas para el dólar en Chile y que este alza en el precio tiene que ver exclusivamente con el aumento de la incertidumbre, producto de tensiones geopolíticas, que nos parecen factores de riesgo de corto plazo, pero que no representan factores fundamentales alcistas consistentemente para el dólar en el tiempo. El cobre también cae un 0.95%, hoy cotiza en $4.80, lo que puede explicar en parte también el alza del dólar en Chile hoy, sobre todo en la apertura, dado que ayer cerró en 943 y la apertura hoy día fue aproximadamente en 948. El IPSA comienza la jornada levemente positivo, subiendo un 0.12%, y el fondo base de nuestra estrategia de inversión en cuanto a renta fija local, Itaú Dinámico, mantiene un retorno durante el mes de junio del 0.46%. Veremos, por supuesto, cuál es la respuesta durante los próximos días a la decisión de política monetaria por parte del Banco Central, el informe de política monetaria y también lo decidido y proyectado por la Reserva Federal, que también influye, por supuesto, en el mercado local. En cuanto a expectativas de recortes de tasa del mercado respecto a la tasa de política monetaria de Estados Unidos, no hay grandes cambios. El mercado sigue esperando a diciembre de este año 2 recortes de tasa respecto al nivel actual y a diciembre del próximo año entre 4 a 5 recortes de tasa. Por último, comentamos el comportamiento de los principales índices bursátiles. En Asia la jornada es negativa, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1.02%, el Hansen de Hong Kong retrocediendo un 1.99% y el índice de Shanghai cayendo un 0.79%. En Europa la jornada también es bajista, con el DAX alemán cayendo un 0.75% y el Eurostoxx 600 cayendo un 0.45%. Y en Estados Unidos no hay grandes movimientos de los tres principales índices bursátiles. Nasdaq sube levemente un 0.13%, Dow Jones y S&P 500 caen un 0.1% y un 0.03%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.